cuando estaba pensando en el día de hoy, porque uno piensa, qué cosa, ¿no? Aunque a veces parece ser de que hay gente que no piensa. Pero desde hace rato el Señor venía y viene hablándome a mi corazón sobre la necesidad de proyectarnos de aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Y la pregunta que me surge es, ¿cuál es tu proyección? El tema es la proyección. Y cuando veo este tema, particularmente relaciono unos puntos que voy a resaltar y hoy creo que me traje bastante hojas y por cuestiones de tiempo voy a ser muy literal a lo que escribí porque hay un punto en el cual esta mañana el Señor me decía, tienes que hablar del último punto. Y tienes que resaltar el último punto porque creo que es el propósito por el cual el Señor ha permitido que en esta mañana esté en este lugar. ¿Cuál es tu proyección? Y cuando miramos la definición en Google, porque ya no el diccionario Larousse ya no está, ahora es Google. La definición más clara que hay dice pensar una cosa o una acción y diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarlo a cabo. Pensar en una cosa o una acción y diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarlos a cabo. Mi pregunta es, ¿te está proyectando en tu vida? Mi pregunta es, ¿qué cosas estás haciendo para este próximo año? ¿Tienes claro el futuro? Yo no sé si en alguna vez usted ha escuchado, pero siempre resalto de que uno de los libros que a mí me encanta es el libro de Eclesiastés. Parece ser de que él no es un libro tan doctrinal, pero tiene muchos puntos claros acerca de la vida. ¿Tú sabes qué mecanismos puedes utilizar para alcanzar lo que te estás proyectando? Piensa en eso en esta mañana. Tenlo en tu corazón, consérvalo y medita sobre eso, porque yo debo de tener claro cuáles son los aliados que yo necesito en mi vida para proyectarme. Hay una proyección y la defino social, hay una proyección personal, hay una proyección financiera, hay proyecciones laborales, hay proyecciones profesionales, familiares y espirituales. Y cada una de estas la voy a desarrollar de la siguiente manera. La proyección social, podríamos pensar en esto que tiene que ver conmigo, la proyección social. Y te vas a dar cuenta, porque voy a ser muy rápido con esto, porque es muy extenso el tema y no quiero detenerme en eso. Porque aunque pareciera de que no tuviésemos que ver la sociedad, estamos involucrados en esa sociedad. Usted, bonito porque estamos aquí en este lugar creo que es el mejor lugar para siempre descansar en el Señor. Déjeme decirle que no es ni siquiera la casa, es la iglesia. Porque allá en la iglesia la mujer tiene que pelear con un marido el hombre tiene que estar diciendo, ay, mi esposa, y si no es el perro, pero alguno es. El mejor lugar siempre para descansar y por eso siempre considero que la iglesia, ir de manera particular, presente, es lo más importante. ¿Sabe qué? Que cuando yo miro este tema, me voy porque determino qué puede ser benéfico para mí en mi vida personal, qué me puede beneficiar. Y hay algo particular que estamos próximos a ver, que es el tema político del voto. Cuando miramos este tema social, la iglesia, ¿cómo se puede interiorizar o cómo hace parte de ello? Yo debo de comprender el sistema de la sociedad, cómo se desarrolla, y es muy importante porque somos parte de ella. La pregunta es, dentro de la sociedad, ¿cómo cala o funciona lo espiritual? Pregúntate, analiza. Dentro de la sociedad, para ti, ¿qué prima? ¿Un bienestar particular, un bienestar colectivo o un bienestar espiritual? Si no tienes claro eso, sería bueno que empieces a generarte las preguntas para resolver esas inquietudes. ¿Cuál es el beneficio
personal, colectivo o espiritual. Creo y estoy convencido que lo más importante es las acciones espirituales que puedan brindarle al hombre el acercamiento con Dios. Y lo voy a poner claro porque no me voy a entretener mucho, pero tengo que decir que es importante saber a quién voy a escoger. Tú vas a escoger una persona porque va a hacer una labor de cemento o va a tener acciones que van a mejorar la salud, la educación, o vas a escoger una persona porque tiene el temor de Dios o al menos tenga la iniciativa de creer o dejar de que el reino de Dios se extienda. Porque aquí voy al primer versículo, Salmo capítulo 14:1. Si tú apoyas a una persona bajo esta condición, entonces tu proyección social está grave. Porque el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien, dice la Escritura. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Entonces una persona que no reconozca a Dios en su vida, yo creo que nunca voy a poder apoyarlo. Nunca lo apoyaré. ¿Sabe qué? Que a veces se ha olvidado y hemos predicado y seguiremos predicando las verdades de Cristo y es necesario predicarlo, pero a veces hay que recordarle un poco de historia a la gente para que sepan cómo fue que el Evangelio y cómo el Evangelio ha transcurrido por mucho tiempo. ¿Cuál es tu proyección social? ¿Será que es que yo apoyo a lo que no es de Dios? Pero déjame decirte que quien no apoye las cosas de Dios, yo nunca lo apoyaré. Aquel que le vaya a poner obstáculo a las cosas de Dios, no va a saber lo que es rayarle la cara. Aunque ya no creo que venga la cara, es el número que haya que poner, lo que haya que hacer para ejercer mi derecho, nunca lo haré porque lo primero que yo tengo que pensar es en el extender el reino de los cielos. A mí no me importa si va a ser cemento, a mí no me importa si va a mejorar unas cosas, a mí lo que me importa es que el reino de Dios se extienda porque al final esto no lo va a arreglar nadie. Si tú estás esperando que se monte alguien que arregle esto, estás entendiendo de manera fuera de ese enfoque, estás desenfocado del principio claro que Dios ha dicho que en los últimos tiempos todo va de mal en peor. Ni si se monta un evangélico en el poder va a arreglar esto porque es cumplimiento de la palabra. Lo dice mi Biblia. No sé la tuya que pueda decir, pero la mía dice que lo único que lo va a mejorar es una persona que yo anhelo no estar porque creo que ya me he ido a la presencia del Señor, me he ido o la iglesia se ha ido con el Señor, porque el día que se arregle esto va a haber uno que es el anticristo. Eso lo dice mi Biblia, no sé la tuya. ¿Qué proyección personal tienes? Muchas veces nos detenemos en tantas cosas. Y me llama la atención porque he aprendido a escribir. Hay un ejercicio interesantísimo con esto porque ya no es el tema de pensar, sino de buscar los mecanismos para plasmar las ideas que tengo en mi mente. Mucho más profundo es que no solamente se quede en el lápiz, sino que empiece a trabajar para accionar o hacer para que eso se materialice. ¿Qué queremos? Pero muchas veces no logramos los objetivos porque no nos planificamos en lo que queremos. ¿Qué pensamientos tenemos? Y ahorita la pastora en la administración me gustó porque estuvo resaltando un aspecto interesante y es el entorno de la familia. ¿Cómo estamos en eso? Y también voy a hablar un poco acerca de las proyecciones familiares, pero ¿qué estamos en nuestra mente desarrollando desde un comienzo? ¿Qué tenemos en nuestra mente? No puedo o no se da. Ayer tenía la oportunidad de compartir con alguien y le decía, es que mira cómo es el tema con Dios. Dios no está haciendo que yo desconozca mi presente, porque de pronto en este presente algunos tienen dolor. Algunos tienen confusión, algunos tienen tristeza, pero es que la cosa con Dios es que en medio de la tormenta hay paz.
Lo que mejor dicho, y me gusta porque el Señor dice, aunque estamos caídos, derribados, angustiados, siempre hay una palabra de promesa que dice, estamos en victoria, vemos la gloria de Dios, estaremos siempre viendo las cosas buenas de parte del Señor. Entonces yo le decía, una cosa es que yo sé que te puedes estar ganando 500,000 pesos. Y tú dices, Señor, ¿cómo hago con esto? Y esto está mal. Y empiezas a renegar. Pero en Cristo nos está diciendo el Señor es, Señor, tengo ahora 500, multiplica ese dinero. Señor, necesito que me bendigas más. Eso es una mentalidad totalmente diferente. La proyección personal que tú debes de tener es no pensar en el fracaso. Porque mira lo que dice Job en el capítulo 20, versículo 2. Porque mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. Usted no se ha levantado pensando en lo que antes de ayer o lo de ayer, el mes pasado y todas esas cosas que usted se levanta que dice no dormí. ¿Cuántas veces nos hemos levantado que sabemos que nuestro cuerpo no ha descansado? ¿Y sabes por qué no has descansado? Porque tus pensamientos son los que te tienen ahí dando vuelta, dando vuelta. En estos días tenemos en mi casa una adquisición hace 2 meses, menos de 2 meses, sí, 2 meses. Y la adquisición es una mascota. Señor, bendito, bendita las mascotas. ¿Y qué pasa? Que iba en el carro y un accidente vino y por ir emocionado, entonces ahora después de viejo yo emocionado con mascota. Pero bueno, el tema es que el perro se me ha salido por la ventana y íbamos en plena avenida. Íbamos en plena avenida y el perro se ha salido. ¿Y sabe qué? Que después que pasó todo, fuimos al veterinario, en fin. El tema fue que yo llego y voy a dormir y me acosté pensando en la mascota. Me levanté pensando en la escena de cómo el perro se había salido por la ventana. Y qué cosa, gracias a Dios. Yo lo que más le estaba pensando era la reacción que mis hijas podían tener con esa mascota. Benditas mascotas. ¿Pero qué? ¿Qué pensamientos tienes tú que te perturban? ¿A dónde estás colocando tu mente y tu corazón? Déjame decirte que debemos de siempre enfocarlo en aquello que es importante porque Dios conoce lo que pienso, sabe que determino en lo más profundo de mi corazón. Y tú te imaginas que tú te estés acostando pensando en practicar el pecado. Entonces al final vas a venir resultando practicando el pecado. El libro de los Salmos en el capítulo 94, 11 dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son un soplo. Entonces yo con esto determino que soy resultado de lo que yo pienso. Entonces déjame decirte que tus pensamientos deben de estar siempre vinculados a la palabra de Dios. Y para allá vamos. Jeremías 17, 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Ay, amá. ¿Sabe que hay gente que está preocupado es por los resultados de su vida diaria? Pero ¿sabes qué? Que el Señor está todos los días mirando. Míralo, ojo. ¿Qué es lo bonito de ahora esta mascota? Que cuando lo voy a atender en la mañana, yo le he visto unos escenarios en el cual ya tú lo vas conociendo. Resulta de que me metieron otro gol porque aparte de la mascota me metieron unos pollos. Entonces en los pollos tengo que echarle la comida en la mañana, sacarle al otro a que haga y esto. Y el perro le ha caído el afán de perseguir a los pollos. Entonces en la mañana se oye, Simba, cuidado, y esto. Entonces lógicamente él vuelve y repite. Es como el chance, vuelve y repite. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le veo las intenciones a él cuando ya quiere ir a capturar los pollos. Y ¿sabe qué? Que cuando yo veo esto, yo veo a Dios en la misma escena. Ojo, y yo
Dios, píntate la escena. Cuidadito que lo vas a hacer. Te estoy viendo. Porque ya el Señor conoce mi pensamiento. Y uno cree que, ay no, cuando ya yo termine de hacer la cosa. No, antes de que tú lo pienses, ya el Señor sabía lo que tú ibas a pensar. Por eso es importante que tú te canalices a la palabra de Dios. Sabes que hay aspectos terapéuticos con todo esto, pero me gusta, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros aprendamos a memorizar y comprender la palabra de Dios y que nosotros la tengamos presente, no como un amuleto. Porque la gente le tiene, cuando tú tienes la Biblia en una esquina y la tienes abierta en el Salmo 91, ese es un amuleto. La Biblia tiene que ser un diario vivir. Deuteronomio 11:20 dice, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Proverbios capítulo 3:3 dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En su casa lo que debe de primar antes de cualquier foto, de cualquier artista, lo que debe de estar es una palabra de Dios en su casa. Lo que debe de estar es primado algo de parte de Dios. Dele la gloria al Señor. Proyección personal. ¿Cómo te estás proyectando? Si tú no estás pensando de qué manera puedes ejecutar tu vida personal, estudiar, el hacer cosas que son importantes en el aprendizaje, debemos de pensar en eso. Colóquelo. Yo creo, y la iglesia aquí, nosotros aprendimos a tener una acción de gracia, a tener un tiempo de primicia, y lo hacemos es porque le damos gracias a Dios por un año que ha pasado y también porque vamos a comenzar un nuevo año viendo la gloria de Dios, viendo la bendición del Señor. ¿Sabe que ver la gloria de Dios no siempre está radicado y está ligado a un bienestar? Y entiéndame esto, porque estar siempre viendo la gloria de Dios es que a pesar de cualquier dificultad, el Señor esté contigo. Porque si fuese así, entonces solamente Dios estaría cuando tú estás contento o cuando tienes el bolsillo lleno de plata. Pero ¿sabe qué? Que tú puedes ver la gloria de Dios aunque tengas el bolsillo, que lo único que te suenen son las llaves. Tú puedes ver la gloria de Dios aunque tenga la lágrima aquí en la esquina. ¿Sí o no? Tú puedes ver la gloria de Dios aunque la barriga te pique. Esto es el colon inflamado, no es. ¿Pero qué? Yo puedo ver la gloria de Dios en todo tiempo porque es parte de su promesa. Gloria a Dios. Debes de tener en cuenta un aspecto. Tu familia y todas las proyecciones que tengas en tu vida personal involucra a Dios. La proyección financiera que tú debes de tener, o cómo la estás mirando. ¿Sabe que una de las cosas que yo aprendí aquí en mi iglesia es que a mí me enseñaron un evangelio a permanecer en el Señor? Pero cuando yo llego aquí a Cejes, me enseñaron a entender de que Dios también le interesa mi vida material, que Dios es integral, que yo no dependo de eso, pero es que me formaron sobre un principio de ser fiel a Dios, pero a veces andaba uno más llevado. ¿Y qué es lo bueno de esto? ¿Y qué es lo hermoso de esto? Que cuando tú entiendes y comprendes los principios de la proyección financiera, comienza por esto: darle a Dios el primer lugar. ¿Cuántos le dan a Dios el primer lugar? Gloria a Dios, y espero de que ahora que escuches esto sigas dándole el primer lugar. Porque no solamente es de palabras. Ahora te vas a dar cuenta. Muchas veces que creemos que amamos a Dios, pero la realidad es otra. Cuando comparamos lo que las Escrituras nos dicen con las acciones, podemos determinar si verdaderamente tenemos a Dios en el primer lugar.
Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y me gusta porque en Mateo 22:37 reafirma y dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y sabe que cuando yo concluyo y miro lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que el Señor menciona en el Nuevo Testamento, aquí lo que se demuestra en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento es una sola palabra que diferencia. Y es que en una dice con toda tu mente y en el inicio con todas tus fuerzas. Pero al final yo pienso que es lo mismo. El único detalle es este. Pienso que la primera determina la fortaleza que tenemos para honrar a Dios. La primera, o sea, en Deuteronomio. Y la segunda, el deseo que tenemos en nuestras emociones para honrar a Dios. La primera es cómo yo puedo desde lo que yo tengo, pero es que el Señor fue mucho más allá. O sea que cuando tú te quieres proyectar en tu vida financiera, desde antes, Señor, ¿para qué quieres tener plata? ¿Para comprarte una TXL? Y no está mal. ¿Para qué quieres tener dinero? ¿Para ponerte ropa de marca? ¿Para que digan que tienes? ¿Para que digan que tienes? No, si ese es el enfoque, déjeme decirle, mejor es que el Señor lo tenga llevado. Pero si tú en tu corazón tienes el deseo: Señor, bendíceme, porque hay algo, mire, este lugar es la herramienta que Dios ha puesto para no solamente bendecirte a ti, sino bendecir un pueblo. Porque no se puede predicar el evangelio de Dios, no se puede predicar a Cristo de manera solamente desde mi casa, sino que tiene que ocurrir muchos escenarios que son importantes en mi vida personal. Y dentro de ellas involucra lo financiero. Lo segundo es que yo debo demostrar con evidencia física que Dios es mi prioridad. Yo a mi esposa no puedo decirle: mi amor, te amo. Y eso está importante y es bueno que se lo diga todos los días. El propio CD rayado, que ya no se usa, ¿no? Pero todos los días. Yo dije, bueno, sería como más fácil grabar un MP3, ponerlo en el carro, pero decirle todos los días: te amo. Pero ¿sabe qué? Es que es lo mismo con Dios. Tú no puedes decirle a Dios: yo te amo, y que en este caso a mi esposa le digo: te amo, y no le compro ni un aretico, no la llevo a comer. Mi comparación es clara. Yo le digo a los muchachos allá en la iglesia, o a los hombres allá, yo le digo: oye, al menos llévala a la calle ancha, ahí están las pizzas a 2.500. No estoy diciendo que la lleves a MB todo el tiempo, pero llévalo al menos a la calle ancha. Tengo que demostrarle, tengo que comprarle algo. En estos días iba pasando las alegrías y me acordé: le voy a llevar alegría. Cuando veo los cakes, especialmente el de la plaza, porque los otros no me parecen, le llevo un cake, le demuestro con acciones físicas que la amo. Entonces es lo mismo con Dios. Tú no puedes decir que yo amo a Dios y a Dios no le das nada. Gloria a Dios. Así es que tienes que demostrarle a Dios que lo amas. El valor del dar. Yo creo que aquí en esta iglesia nos enseñaron a dar. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, es un pasaje que siempre lo hemos tenido claro. En todos es enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién dijo estas palabras? Si no me equivoco, fue Pablo. Y él está diciendo que el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y yo no sé si usted, pero yo vine y busqué dónde dijo el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Y resulta de que usted lo puede buscar y me puede ayudar, porque yo no encontré dónde dice esta palabra que el Señor haya dicho: más bienaventurado es dar que recibir.
Pero ¿sabe qué? Que yo concluyo con esto, que Pablo tomó la gran referencia del libro de Lucas capítulo 6 versículo 38 cuando dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Yo vengo y pienso que Pablo, ante la enseñanza que el Señor dijo, comprimió y sacó como resultado: más bienaventurado es dar que recibir. Usted puede dar la gloria, Señor. Y como último, el valor de pagar. No sea torcido, no sea calanchín. Pague lo que debe. Tenga en su propósito pagarle a aquel que le ha pedido prestado. Qué falta de respeto cuando un cristiano queda mal. Hay que pagar. Lo dice la Biblia, Salmo 24. Romanos 13, 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Mira cómo lo dice. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Ojo con los impuestos. Ojo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, ¿y quién merece toda la honra? Entonces hay que pagar. Yo no sé, pero este literatismo está claro. Aquí no lo pone ni que si sí, ni que si no, no. Lo que es de Dios, y lo que es del César, es del César. ¿Sí o no? Voy a pasar rápidamente hacia la proyección laboral. Colocar todos mis planes en manos del Señor. Salmo 24. Que Él conceda los deseos de tu corazón y que haga que todos tus planes tengan éxito. Queremos ver la mano de Dios, que el Señor obre en todo lo que nosotros hagamos. Primera de Crónicas 29, 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes en tus manos para producir? Colócalo delante del Señor todos tus planes. Proyéctate, porque con Dios nosotros no le estamos devolviendo un favor. Proverbios 22, 4 dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Tu proyección familiar, ¿cómo la tienes? Saca tiempo para la familia. ¿Qué estamos pensando con nuestros hijos? ¿Hacia dónde los quieres enfocar? Pero Josué 24, 15 dice, y lo voy a resumir: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tú tienes que mirar qué estás haciendo con tu familia. Pero quiero hacer el énfasis sobre este último punto, sobre la proyección espiritual. Este último, dentro de la cadena de expectativas que lo tengo, considero que es el más importante. Vea, la proyección social es importante, pero no es lo necesario y lo urgido, lo primero delante del Señor. Es que ni siquiera tener plata. Es la proyección espiritual. ¿Cómo estás organizando tu vida? ¿Qué argumentos tienes para poder mirar la proyección espiritual? Déjame decirte que puedes organizar todo en tu vida, pero si no le das la directriz necesaria a lo que es verdaderamente importante, y esta es tu vida espiritual, entonces vas a tener fracasos. Hay algunos que piensan que lo que está escrito no tiene relevancia, pero voy a pensar en que debo de sacar tiempo para Dios. Y las cosas que son de Dios son lo mejor. Para esta proyección espiritual, lo primero que hay que hacer es orar. Diga conmigo, orar. Efesios capítulo 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el libro de Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Que cuando la iglesia diga vamos a orar, hay un tiempo de oración, eso debe de ser tu prioridad. Lo segundo es que debes de leer la Biblia. ¿Sabe qué? Que a mí lo que me entristece en estos tiempos
es ver cristianos que tienen unos comportamientos que no son acorde a lo que dicen las Escrituras. Ay, aleluya. Están deseando que el pastor les envíe un devocional. Ay, ¿cuál fue el devocional que tú tuviste? ¿A dónde leíste la palabra del día? Y eso no quiere decir de que mi pastor no pueda tener o enviarme un devocional. Pero es que la pregunta es, ¿dónde está tu devocional? Hay muchos que replican y está bien que manden los devocionales de los demás, pero ¿por qué no envías el devocional tuyo? ¿Por qué no envías la palabra que Dios te dio a ti? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Juan 5:39. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás. Salmo 119:97, oh cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Pero ¿sabe qué? Que por no leer la Biblia y por no mirar, es que el día de las velitas, la gente, hay cristianos prendiéndole velitas a no sé quién. Eso le pasa porque no leen la Biblia, porque en mi Biblia no dice en ninguna parte que yo tengo que prenderle velitas a no sé quién. Porque cuando tú buscas Google dice que tú le estás prendiendo velitas a la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿a dónde está la validez de prenderle? La Biblia mía no me enseña eso, hay que escudriñarla. Hay que leerla para saber qué es lo que debo de hacer. Aquí somos entendidos, porque varias veces escuché y muchas veces nos enseñaron que el día de Navidad no es en este concepto del día del nacimiento del Señor, no es en diciembre. Sabemos eso y lo tenemos claro. Pero el colmo de los colmos es ver un cristiano prendiéndole velitas a la Inmaculada Concepción y decir que la luz de Cristo te ilumine. ¿Cuál luz de Cristo? Ni qué nada. ¿Cuál luz de Cristo? La luz de Cristo debe de reinar, pero eso no es una justificación para una mala acción. Déjeme recordarle, porque mi Biblia dice que cada vez que tú vienes y tienes adoración o haces comunión con los ídolos o con cualquiera, estás adorando a un demonio. Eso lo dice mi Biblia. No sé la tuya qué dice, pero la mía dice eso. Por esto es que algunos cristianos andan como quieren andar en su vida. Y lo último es predicar. Lo último que tú tienes que hacer en tu proyección espiritual, orar, leer la Biblia y predicar. ¿Y qué tienes que predicar? La palabra de Dios. No tienes que predicar más nada. ¿Qué dice? Mateo 10:7 dice que yendo predicaban diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Claramente tenemos que mirar el tiempo y todas esas cosas, pero para mí el evangelio se basa en 3 cosas. Arrepentimiento de los pecados. Preste atención. Arrepentimiento de los pecados, juicio eterno y Cristo como el Hijo de Dios. Voy a repetirlo para que lo tengan claro. Para que no se deje meter cuento cuando crean que el evangelio es estar predicando de que las finanzas se te van a mejorar. O estarte pensando de que es que tu vida va a cambiar porque tomas acciones que no son bíblicas. Es muy bueno que tú medites en todas ellas, pero el evangelio consiste en arrepentimiento de pecado, juicio eterno y Cristo como Hijo de Dios. Tú ves el libro de los Hechos en el capítulo 8:5, menciona que lo que hizo Felipe fue predicaba a Cristo. Y yo me puse a mirar y en el libro de los Hechos todo lo que hacían era, tú nunca vas a encontrar que Pablo se levantó y se puso a decirle, iglesia, mira, ve, usted crea en el Señor y su vida financiera va a estar. Él lo que predicaba era a Cristo. Búscame un versículo donde diga lo contrario. Búscame una carta donde haya dicho lo contrario. Lo primero que predicaba era Cristo. Segunda Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra. ¿Cuál fue la gran recomendación? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sabe qué? Que mi proyección importante no es lo económico. Mi proyección importante no es ni siquiera la familia, porque déjame pensar en esto. ¿En qué te estás proyectando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué opciones le estás dando a Dios para que se involucre en todo lo que tú tienes? Es importante, proyéctate en tu vida financiera, pero involucra a Dios. Proyéctate en tu vida familiar, pero involucra a Dios. Proyéctate en tu vida laboral, pero involucra a Dios. Pero todo eso comienza porque tú debes de primero es proyectarte en tu vida espiritual. Y quiero que cierre por un momento sus ojos. Pero ¿sabe qué? Y reciba esto de parte del Señor. Porque cuando lo medité en esta mañana y el Señor me dijo estas palabras, algunos han perdido el enfoque de su vida porque se están preocupando por las cosas materiales. Algunos han perdido el enfoque en Dios porque se están preocupando es por la familia. Algunos han perdido el enfoque en Dios porque se están dedicando a cada día crecer en su vida económica, en su vida laboral. Y el Señor te pregunta hoy, ¿dónde estoy yo? Y el Señor te está preguntando por qué le has dado prioridad a otras cosas en tu vida y no a mi presencia. ¿Está tu trabajo, está tu familia como prioridad o está el Señor? Pero hoy el Señor te dice, yo soy tu proyección, yo soy tu prioridad. Vuélvete en amistad conmigo para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Y déjame decirte en nombre del Señor que Dios quiere ser partícipe de esas grandes cosas hermosas que Dios tiene para contigo. Proyéctate, pero proyéctate primero en tu vida espiritual. Que cuando en la iglesia te inviten, vamos a ayunar, tú vas a ser el primero en estar ahí. Que cuando te digan, vamos a sacar tiempo para aprender la palabra de Dios, tú vas a ser el primero en estar ahí. Que cuando te digan algo, vigilia, tú eres el primero que vas a apartar el tiempo, porque no es solamente sacar el tiempo para aquello que es importante o necesario en nuestra vida, pero hay algo que sobrepasa y coloca el trono, es la presencia de Dios. Lo prioritario siempre será el Señor.